La paz de Cristo Jesús, amados y queridos hermanos en Cristo Jesús. En esta hora voy a leer una palabra del Señor. En el primer capítulo del libro de Jonás, versículo 1, dice la palabra del Señor así: Y vino la palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate, ve a Nínive, a la gran ciudad, y clama contra ella, porque su maldad ha subido delante de mí. Pero Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Amén. Bajo esta palabra, amados y queridos hermanos, vamos a continuar con la enseñanza para líderes. Hemos hablado de los evangelistas, hemos hablado de los profetas, ¿verdad? Y de cómo el líder o el pastor tiene que trabajar con estos ministros de Dios. Y también vamos a hablar un poco del pastorado, acerca de que muchos pastores a veces tienen un llamado a dirigir en ciertos lugares donde Dios quiere que este ministro o este pastor vaya a pastorear en este lugar. Y a veces pasa que los pastores no quieren ir, así como el libro de Jonás. Por esto me dediqué a la lectura de Jonás, para que usted sepa que no es el hombre que muchas veces te envía, sino el deseo de Dios de que tú vayas a predicar en tal lugar, así como Dios lo establece. Y el pastorado es algo muy importante. En la iglesia, sin el pastor, las ovejas completamente se descarrían, vuelven al mundo, ¿verdad? Todos sabemos esto, que el pastor es muy importante en la obra de Dios, que esté ahí en la casa de Dios dirigiendo su obra. Y esto es importante para los líderes, los pastores. Sabemos que el pastor a veces tiene algunas funciones, aunque no es un evangelista, es un pastor, porque está con ovejas, amén, por eso se llama pastor. Está en un lugar completamente, él está solamente dedicado a las ovejas que Dios le encargó o que se le encomendó, y está solamente en ese lugar. Aunque el pastor también muchas veces se vuelve evangelista y tiene que ir a buscar almas. El pastor muchas veces se vuelve profeta, Dios le muestra profecías. Y también, para no adelantarnos el tema, son cosas que el pastor tiene que hacer. Y también vamos a hablar, hemos hablado ya de los evangelistas, hemos hablado de los profetas, de cómo los pastores tienen que trabajar con estos también cuerpo de Cristo, si se podría decir. Y muchos pastores a veces desechan los evangelistas, desechan los profetas, e incluso agregando más, desechan a los de la alabanza, los que están, los que Dios llamó para que le alabaran. Y muchas veces el pastor no quiere trabajar tampoco con los de la alabanza. Pero también hay un ministerio que es muy cotizado hoy en día. La mayoría de las personas piensan que este ministerio, y en verdad sí es un ministerio de muy alto rango. Pablo dice que primero están, para ya decirlo, que son los apóstoles. Primero están los apóstoles, después siguen los maestros, y así sucesivamente, los profetas. Amén. Pero ¿qué es lo que pasa hoy en día con el apostolado de hoy en día? Algunos dicen que los apóstoles solamente son 12 los que vieron a Jesús, pero tenemos un apóstol que es uno de los principales y más grandes apóstoles que existió. Él no vio a Jesucristo, simplemente tuvo una visión, no vio a Jesús como lo vieron los primeros apóstoles. Hablamos de Pablo. Pablo no vio, no estuvo cuando estaba Jesús en la tierra. Y si vamos a catalogar un apóstol porque vio a Jesucristo y el apóstol Pablo no vio a Jesús,
solamente vio la visión, aunque fue muy real en lo físico, pero no vio así como muchos dicen. ¿Y qué es lo que pasa en este tiempo con el apostolado? El apostolado se ha perdido. En el libro de Apocalipsis dice, los que dicen ser apóstoles pero no lo son unos mentirosos. El apostolado se encarga y tiene como fundamento hablar de la doctrina. Esto es el apostolado. Es celoso con la doctrina de Dios. No son doctrinas de demonios, no son doctrinas de apóstoles tampoco, porque hay doctrina de todo tipo, sino doctrina de Dios. Hay muchos ministerios que a veces dicen que la doctrina es trinitaria, que la doctrina es pentecostal. Estoy hablando de ministerios de iglesia, que dicen que la doctrina es de los bautistas, que la doctrina es pentecostal, etcétera, etcétera, etcétera. No, hermano. Jesús dijo, mi doctrina no es mía. Lo dijo Jesús. Mi doctrina no es mía, es de Dios. Viene del cielo. Le decía cuando predicaba. ¿Qué quiere decir esto? Que la doctrina es de Dios. La doctrina está fundamentada, Dios la fundamentó. Algunos dicen que Dios no escribió la palabra, que fueron el hombre. También están equivocados. Dios con su dedo escribió en las piedras los 10 mandamientos. Con su dedo lo escribió Dios. Así que tenemos que entender que la doctrina es de Dios. Algunos dicen no, que esa doctrina que hay en la iglesia la puso el hombre, la puso el apóstol Pablo. Incluso hubo hasta división. Algunos querían como que dividirse. Y en eso es donde entra el apostolado. El apostolado es el alto rango que se encarga de que la doctrina sea fundamentalmente la palabra de Dios traída completamente de la Biblia. No doctrina de demonios, no doctrina apostólica, porque hay de todo tipo de doctrina, doctrinas de hombre, pero cuando es doctrina de Dios, cuando la Biblia habla de la verdadera doctrina que está en la Biblia, aunque hay apóstoles que se encargan de la doctrina, son mentirosos. Tienen doctrinas de hombre, doctrinas apostólicas, doctrinas de diáconos en sí, como habla el Apocalipsis. Entonces, ¿a qué vamos? A que entonces el verdadero apóstol, aunque hay muchos apóstoles ahorita que dicen ser apóstoles pero no lo son, dice la Biblia que el libro de Apocalipsis, que los hallados mentirosos, la iglesia en el caso de Éfeso, los has visto y los has mentiroso, porque es que el apostolado se encarga de la doctrina. Entonces, los 5 ministerios son así: evangelista, está el profético, está el pastorado, ¿verdad? Está el de maestría y el apóstol, ¿verdad? Y si ponemos a detallar, estos 5 dedos son importantes. Si yo quito este dedo de aquí, no puedo agarrar bien las cosas. Tengo que tener los 5 dedos. Y viceversa, si quito también lo mismo. Puedo tomar, pero algunas cosas no las puedo atajar. Entonces, los 5 ministerios son importantes. Son importantes los 5 ministerios. Hoy en día existe el apostolado, como dice el libro de Apocalipsis, los has hallado mentirosos, no tienen celo de la verdadera doctrina. Y se inventan doctrinas de demonios, doctrinas de hombre, en fin, cosas que le agraden al hombre, palabras que le agraden al hombre. Entonces, para no hablar mucho acerca del apostolado, hablamos del llamado del pastor, que es donde Dios te coloque, no es donde tú te coloques. No es que tú vas a llamar al pastor, al encargado de todas las iglesias, y le vas a decir: mira, yo quiero que tú me coloques en esta iglesia porque para mí esta es la mejor. Eso no es así, hermano. No fuiste llamado para que tú escojas el lugar donde tú vas a pastorear. Simplemente Dios quiere que tú prediques en cierto lugar, como le mandó Dios a Jonás
a Nínive, aunque el hombre se quería ir a Tarsis. Dios tuvo una lucha con él y Jonás fue a Nínive. También vamos a hablar de el ministerio también, que es un ministerio, ahorita es uno de los ministerios más cotizados, el de la maestría. Hoy en día los maestros ya no se hacen llamar maestros. Ustedes no vamos a pasar al maestro tal que va a predicar la palabra de Dios. Hoy en día le dicen, son doctores, en pocas palabras, de la palabra de Dios, que le llaman los teólogos, en pocas palabras, ¿no? El teólogo, vamos a pasar en este momento, pastor y teólogo, tiene la maestría. Es mala el ministerio de maestría. ¿Es mala, como decir, la enseñanza de la palabra de Dios? No, no es mala. Simplemente que las iglesias hoy en día están en un problema tan grave que simplemente escogen para predicar al que estudió teología, al maestro, al que más sabe predicar, al que predica más bonito, qué sé yo, hermano. Y es el único que puede predicar en las iglesias. Segundo error grave que está haciendo la iglesia hoy en día. Simplemente, hermanos, la iglesia no está muerta, está dormida, no está muerta, como dice el maestro, tan solo duerme, ¿no? Y el ministerio de maestría, sí, es un ministerio muy bueno, la enseñanza es muy buena, pero imagínese usted que no llegue un profeta, no haya visión de lo que se va a hacer en la obra de Dios, que el profeta diga, mire, vamos a hacer esto, Dios me muestra así, etcétera. Y supongamos que no haya un apóstol que hable de la doctrina fuerte, pura enseñanza. El pueblo recibe doctrinas enseñanzas, no hay doctrina por ningún lado y pura enseñanza. ¿A qué vamos a llegar? Buena la enseñanza. ¿Será que la enseñanza hace que la persona se arrepienta de sus pecados, que deje de pecar, que deje el adulterio, que deje la fornicación? Bueno, en fin, no, hermano. Simplemente hay que trabajar con todo el equipo pastoral. Todo el equipo pastoral es necesario. Hoy en día los apóstoles han desaparecido prácticamente, porque el ministerio apostólico también es un ministerio tan fuerte que es la persona que está por encima de todas las iglesias. Está pendiente, por lo menos, ejemplo, vamos al Antiguo Testamento. La iglesia de Corintio está en un pecado terrible de adulterio. Allá va el apóstol, o envía una carta, o envía un evangelista allá con una carta. Mire, dejen este pecado, el pecado que ustedes están cometiendo de adulterio terrible, como pasaba en los Corintios, dejen de pecar. Este es el apostolado. Pero hoy en día este ministerio prácticamente ha desaparecido. Dios sabrá a quién llamar, porque no es un llamado cualquiera. Por eso Pablo dice en sus cartas, dice primero el apóstol, porque el apóstol es el que se va a encargar por encima de las iglesias del celo de la palabra de Dios, la doctrina. El fundamento de la doctrina. Pronto vamos a hablar acerca, se me está alargando mucho el video, acerca de los dones de Dios, y vamos a hablar un poco también. Y bueno, yo espero que esta enseñanza te haya edificado, ¿no? Y te haya enseñado, amén, a saber quién es un apóstol. Que si se podría decir es un ministerio demasiado bueno, porque es el que tiene que estar pendiente de todas las iglesias. Esto es un apóstol, esto es un llamado de Dios, hermano. Esto no es cualquier cosa, es un hombre procesado, es un hombre que Dios tarda en que el apóstol llegue a su misión. Por eso que el Pablo no llegó en el momento de Jesús, porque tenía que ser procesado por Dios. Al ser procesado por Dios, luego Dios lo envía, y ahí es donde aparece el apóstol.
el hombre de Dios que va a estar por encima de todas las iglesias, pendiente de la palabra de Dios, de la doctrina, si se cumple o no se cumple. Amén. Porque es un celo terrible que hay en la vida de este hombre para que la obra de Dios esté con base y fundamento en la palabra de Dios. Dios te bendiga, líder. Hay un propósito muy grande en tu vida. Sigue batallando. Amén. Simplemente los que están en la obra de Dios son los procesados. Si estás pasando por el proceso, sigue adelante. Dios te bendiga. La paz de Cristo Jesús, hombre de Dios.